¿Cómo surge esta campaña en tu contra del plagio y todo esto? Pues qué bueno que lo preguntas, Polo, porque aquí el tema fue un tema eminentemente político. Hoy nos encontramos en esta ocasión con la ministra Yasmín Esquivel y pues como siempre lo hemos hecho con nuestros invitados, ¿cómo le gusta que le llamen? Ministra, Yasmín, Jazz. Yasmín. Yasmín. Yasmín, fíjate, Polo, que mi mamá es la que me dice Jazz. En mi casa me dicen Jazz. No cuando está enojada. No, cuando está enojada me dice hasta con los apellidos. Sí. Pero todos me dicen Yasmín y Jazz en la casa. Entonces, como tú quieras decirme, Yasmín está perfecto. Yasmín, Sí. pues gracias por aceptar la invitación a esta charla. Vamos a platicar un poquito. ¿Quién es Yasmín Esquivel? Pues, Polo, soy una mexicana, soy madre de familia, soy una mujer que soy producto del esfuerzo. En mi educación primaria, secundaria, preparatoria y la universidad estudié en escuelas públicas. Ya cuando trabajaba tuve la oportunidad de pagar una escuela privada y estudié la maestría y el doctorado en escuelas privadas. Entonces, pues ha sido producto de un gran esfuerzo de mis papás y un gran esfuerzo de mi parte salir adelante y bueno, pues llegar hasta donde he llegado. Esto yo te pediría que soy una mujer dedicada, tenaz, perseverante y bueno, pues aquí estamos, en la corte ya, el mayor honor de mi vida, Polo. ¿En qué momento te puedo tutear? Sí, por Gracias. favor. Claro. ¿En qué momento de tu vida dices voy a ser algún día ministra? Yo creo que fue hace 24 años cuando yo fui nombrada por el Senado de la República por unanimidad, propuesta por el Ejecutivo en aquel entonces, en 2004, magistrada. En ese momento me tocó en Cuautla, Morelos, ser magistrada en materia agraria. Una posición difícil, un sector vulnerable de nuestra población que requiere de muchísima atención y sobre todo un sector combativo, exigente en sus derechos agrarios. En aquel momento fue cuando yo acaricié el sueño de algún día ser ministra de la Corte hace 24 años. Y bueno, pues primeramente antes fue ser abogada, trabajar entré al servicio público muy joven, a la edad de 23 años, y entonces desde aquella época hasta el día de hoy ha sido mi pasión servir a los demás, servir a la gente, escucharla, ver cuáles son sus planteamientos y ver cómo podemos servirle y ayudarle. Así fue mi trayectoria en diferentes poderes públicos, tanto de la Ciudad de México como federales. Después ingresé al ámbito jurisdiccional en el año 2000. Okay. En el año 2000, Polo, yo tomo 3 decisiones importantes en mi vida. Una, ser mamá, cosa que logré hasta 2 años después. Ya cuando tenía 36 años logro finalmente el sueño de ser mamá. Dedicarme a las cuestiones jurisdiccionales, esa es otra decisión. La segunda que tomo en el año 2000. Y la tercera fue ingresar a estudiar el doctorado. Entonces trabajo los 3 proyectos y finalmente los 3 proyectos se lograron. Ser mamá, ser doctora en Derecho y además ingresar al servicio de la parte jurisdiccional, porque antes había trabajado en la parte política, en el legislativo, en el ejecutivo, pero en el judicial no, hasta apenas hace 24 años. 4 años después de ingresar a los tribunales agrarios, finalmente logro ser magistrada y en ese momento, entre 2000 y 2004, yo pienso que para mí sería un placer ser ministra algún día cuando veo la pasión por revisar un expediente, por escuchar a las partes y por ver quién tiene en justicia y en legalidad la razón. Así es como transcurre. Ahí empieza toda esta parte del llegar a la Suprema Corte. Ahora, ya estás aquí, se viene esta parte, hablabas de la educación y bueno, es inevitable no preguntarte cómo surge esta campaña en tu contra del plagio y todo esto. Pues qué bueno que lo preguntas, Polo, porque aquí el tema fue un tema eminentemente político. Es un tema
para descarrilarme de la contienda por la presidencia de la Corte. Un asunto donde un medio de comunicación, un periodista, no fue el medio de comunicación, fue una nota periodística donde dice que hace 38 años otra persona se tituló con una tesis igual a la mía. Estamos hablando hace 38 años, Polo, cuando no había redes sociales, no había computadora, no había internet, no había teléfonos celulares. En la FES Aragón había una caseta telefónica que normalmente no tenía bocina. Entonces, es una condición distinta, primero. Segundo, lo que hago cuando veo eso, pues inmediatamente me doy cuenta que es un tema de orden político, no es un tema personal, es un tema donde los detractores, a que yo llegara a la presidencia de la Corte, los detractores al proyecto de transformación, veían en mí una amenaza para poder seguir conservando su status quo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso era, y así lo vi, y así lo reflexioné, así lo analicé, y así lo afronté, como lo que era un tema de carácter político. ¿Qué es lo que hice? Yo soy abogada, yo soy una mujer de leyes, yo soy una mujer de principios, y lo primero que hice es pensar lo que legalmente corresponde después de 38 años. Busqué todos los elementos y las pruebas a mis profesores, a mi sínodo, a la directora de tesis, que también fue la presidenta del sínodo. Busqué toda la documentación que acreditaba que yo había elaborado ese proyecto con mi directora de tesis. Encontré los documentos donde ella firma los capítulos. En aquella época, hace 38 años, las pruebas periciales en documentoscopía, en grafoscopía, prueba forense, la línea del tiempo, pruebas en materia tecnológica, cuando habían subido a esas plataformas de la UNAM mi tesis, cómo se había ido modificando esto. Evidentemente era un tema político, así lo afronté. Y algo que me di cuenta, Polo, fue que soy más resistente de lo que yo pensaba. Esa fortaleza que se creó a través de ese evento, o que ya existía y que me di cuenta en el momento en que se vino este tsunami mediático. Un tsunami mediático totalmente cobarde, injusto, ilegal, pero aquí estamos, enfrentando las cosas. ¿Qué es lo que hice? Llevé todos esos documentos y pruebas, constituyendo todos los peritajes en todas las materias ante las autoridades legales, fiscalía y jueces, para que determinaran y mandaran a llamar a mis profesores, mis compañeros, a mi sínodo, también a la otra persona que se había titulado un año antes, porque yo no tenía el servicio social. Por eso yo no me titulé de manera inmediata, porque me faltaba el servicio social. La otra persona se titula antes, también la mandan a llamar al juicio. Entonces, todo esto se resuelve finalmente. Los jueces han determinado, y magistrados, que la autora de la tesis soy yo. Tengo el certificado de derechos de autor, tengo las resoluciones judiciales, y en esa parte para mí es un asunto concluido y estoy muy tranquila. Y es que vienes de esta lucha social, de estas causas justas y todo, pero te toca también esta transición, lo decías, desde la comunicación convencional, que antes era la radio, la televisión, y ya, no, el periódico, la prensa escrita, sí. Pero pasas a este plano de las redes sociales y viene esta campaña, y creo que también quiero pensar, sería la pregunta, donde también te toca esta parte donde dices, ¿qué es esto? No solamente lidiar con los casos jurídicos, con toda esta parte, sino también ya enfrentar o confrontar esta parte de lo mediático en las redes sociales, porque fue donde se vino el boom. Claro, además de eso me quisieron bajar a la mala. 8 días antes de las votaciones, estando después de 40 años de trabajo público en el servicio público, 8 días antes de la elección para la Corte, sacan una cosa tan sucia y tan cobarde como es esto, y se escudan a través del anonimato que puede generar en muchas ocasiones las propias redes sociales. Entonces, eso me pareció sumamente bajo, y bueno, en este golpe bajo, finalmente salimos adelante, salimos fortalecidos, y vamos a lo que sigue, Polo. Sí, y hablando de lo que sigue, precisamente pues estaba en boga todo esto de la reforma al Poder Judicial.
Ya lo dijo misma Norma Piña, que iban a ver esto de los amparos, que porque todavía están, o sea, siguen como que tercos a querer tumbar esta reforma al Poder Judicial. Pues es muy claro, el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el amparo no procede contra reformas constitucionales. Pero después, el 31 de octubre, se publicó otra reforma a la Constitución donde dice que es inimpugnable las reformas a la propia Constitución. Entonces, tenemos hoy varias razones por las cuales el amparo es improcedente. Una, ya lo señala el artículo 61. Segundo, hay una reforma posterior, que es del 31 de octubre, donde dice que es inimpugnable las reformas a la Constitución. Y la tercera, que es muy importante, el pasado 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los asuntos y las acciones presentadas de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial son de carácter electoral. Ya lo dijo la Corte por 8 votos. Entonces, el amparo no procede contra asuntos de carácter electoral. Y en ese sentido, es improcedente también el amparo. Yo no veo por dónde pueda prosperar un amparo ante la evidencia de esta improcedencia, en donde los amparos se deben sobreseer. No veo que haya por ahí alguna ruta de poder echar marcha atrás a este proceso de transformación, de renovación y de cambiar la forma de nombramiento de jueces, magistrados y ministros, donde ahora no tan solo, Polo, se va a tomar en consideración los antecedentes académicos, la experiencia judicial, sino también la legitimidad social con la votación de los candidatos a las urnas, las abogadas y abogados que se hayan inscrito y que pasen el filtro de idoneidad con el comité de evaluación.